Bien. Verónica, ¿estás ingresado? Vero, sí. ¿Has tomado las capturas? Verónica. Creo que no funcionan los micrófonos hoy día, ¿no? Bueno. Bien, vamos a continuar ahora con lo que hablábamos en la clase anterior. Y ya vamos a entrar en lo que es la clasificación de las articulaciones. ¿Ya? Creo que no... Bueno. Bien, chicos. Voy a compartir la pantalla ahora. ¿Ven la pantalla, chicos? Aún no, doctora. Aún no, doctora. Aún no, doctora. Y ahora, Ahora sí, doctora, se puede ver. Sí, doctor. ya. Bueno. Ahora, como ya hemos hablado sobre las características de las articulaciones, vamos a proceder. Esto, si no me equivoco, también era parte de la tarea, pero era una cosa muy chiquita, muy simple. Pero ahora vamos a profundizar, que es cómo es la clasificación de las articulaciones. ¿Ya? Las articulaciones se van a clasificar de acuerdo a su función en 3 tipos. Van a ser las sinartrosis, las diartrosis y las angiartrosis. ¿Ya? Cada una de estas, o por lo menos una de estas, se va a subclasificar en otro tipo de articulaciones. Las características son las siguientes. En la angiartrosis se caracteriza porque son articulaciones que no tienen mucha movilidad. Y al no tener mucha movilidad, se van a unir a través de un fibrocartílago. Por ejemplo, como ustedes ven en la imagen, tenemos a la articulación intervertebral o la articulación entre 2 vértebras. ¿Ya? Otro tipo de articulación que no tiene mucha movilidad va a ser la articulación de la sínfisis del pubis, que poseen movimientos solamente en momentos únicos. Por ejemplo, en el momento del parto y en las últimas semanas de gestación. ¿Ya?
Entonces, la característica de la anfiartrosis es que se une a través de un fibrocartílago. Otra articulación, otro tipo de articulación con estas características van a ser las sinartrosis. Las sinartrosis son articulaciones que no poseen movimiento y están unidas por el tejido fibroso. Entre estas vamos a encontrar varios tipos. Y una de estas, las características, son las suturas que presentamos en el cráneo. Estas suturas son dentadas y se denominan sindesmosis. Entonces, este tipo de articulaciones solamente las vamos a encontrar en las articulaciones del cráneo. Su característica de la sinartrosis, otra vez, es que están unidas por el tejido fibroso. Y tenemos esta gran clasificación de las diartrosis o denominadas sinovial, que son las articulaciones de mayor movilidad y son las más numerosas. Por lo tanto, serán las más completas en el cuerpo. Tenemos entonces, la diartrosis a su vez se va a subclasificar en las enartrosis, y las enartrosis tienen una forma esférica, como vemos, esférica. Tiene todos los movimientos, por lo tanto, se va a mover en los tres planos y en los tres ejes. Y el ejemplo claro es la articulación coxofemoral, como vemos en la imagen, y la articulación glenohumeral. La otra articulación, otro tipo de articulación, van a ser las articulaciones condilias. Condilias. Tiene una forma elíptica, ovalada, y en esta articulación se realizan los movimientos de flexión, extensión, abducción con D, abducción, aducción con D, y solamente en algunos casos la rotación. Un ejemplo de este tipo de articulaciones es la articulación radiocarpiana, la articulación femorotibial, que es una articulación doble condil. ¿Ya? El otro tipo de articulación es la articulación troclear. La articulación troclear tiene una forma de polea, como vemos aquí, o troclea. De ahí viene su nombre. Y en esta articulación solo se realizan movimientos de flexo-extensión. Flexión-extensión. Un ejemplo va a ser la articulación humerocubital, la femororotuliana, la tibioperonea astragalina. La otra articulación viene a ser la articulación trocoide, que tiene una forma cilíndrica, y en esta articulación se realizan movimientos de rotación.
El ejemplo para este tipo de articulación va a ser la articulación radiocubital superior y la articulación atlantoaxoidea. Ya. La otra articulación va a ser la articulación artroidea. Esta es una articulación plana, su forma es plana. Y en esta articulación solamente se realizan deslizamientos. Un ejemplo de esta articulación es la articulación acromioclavicular. ¿Hasta ahí estamos, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien. Por último, ya estamos con esta última. Tenemos la articulación que se denomina encaje recíproco. Y la forma de esta articulación, como ustedes ven en la imagen, encaja una superficie con la otra, se denomina encilla de montar. Y en esta articulación se realizan los movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción. Un ejemplo de esta articulación, tenemos la articulación carpo-metacarpiana, como vemos en la imagen. Entonces, esta es, en resumen, la clasificación de las articulaciones. Las formas que tienen todas las superficies articulares en el caso de las diartrosis son las que van a determinar los movimientos y los planos a través de los cuales esas articulaciones se van moviendo. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, chicos? Ninguna, doc. No, doctora. No. Bien. Si se han fijado en la plataforma, hay un icono que dice examen diagnóstico. Ese es el examen que tienen que rendir el día de hoy, una vez que terminemos la clase. Y solamente dura 10 minutos, ¿ya? ¿Estamos? Está bien, doctora. Ya. Voy a compartirles otra presentación para terminar la clase. Para ir viendo esta clasificación que les he dado, cómo se puede ir combinando en cuanto a las articulaciones que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, tenemos la articulación interapofisiaria. Eso es la articulación entre las apófisis espinosas de las vértebras. Esta articulación interapofisiaria es un tipo de artrosis sinovial artródica. ¿Ya? Y la forma de sus superficies articulares, como vemos en el dibujo, son planas. Su movimiento o la osteocinemática, al ser una artrodia, pero se mueve, por lo tanto es diartrosis, es la de deslizamiento. Y al ser solamente de deslizamiento, no tiene un grado de libertad. ¿Ya? Otra articulación, como les he hablado hace rato,
tenemos la articulación acromioclavicular. Esta articulación acromioclavicular es también de tipo diartrosis sinovial artrovia. Sus superficies son planas y también solamente se realiza un deslizamiento, por lo tanto no tiene un grado de libertad. Si ustedes palpan su clavícula hacia su hombro, van a ustedes encontrar una pequeña hendidura entre la clavícula y el acromión, y esa vendría a ser su articulación acromioclavicular. La otra articulación que es importante son las articulaciones subastragalinas, como vemos. En esta articulación subastragalina es un tipo de diartrosis sinovial artrovia también. Tiene, como ustedes ven, sus superficies planas. ¿Se acuerdan que les dije en el anterior segmento que va a depender de la forma de las superficies articulares para que tengan una clasificación? Esta viene a ser una articulación plana, por lo tanto, también existe un ligero deslizamiento y no tiene un grado de libertad. La otra articulación es la articulación húmero-cubital. Entre el húmero, que viene a ser esto, y el cúbito. Esta articulación tiene las superficies articulares en forma de polea, por lo tanto el movimiento va a ser el de rodar o rodamiento. Su grado de libertad va a ser uniaxial, por lo tanto un grado de libertad. Y esta es la articulación de codo. Al tener un solo movimiento, un solo grado de libertad, se realiza solamente la flexión y extensión. Esto se realiza en un plano sagital, eje coronal o lateral. ¿Ya? Con el cursor les estoy mostrando, ¿no? Es el plano sagital, eje coronal o lateral. La otra articulación es la articulación atlantoaxoidea. Esta articulación es un tipo de diartrosis sinovial, trocoide o pivote. En esta articulación se tiene una forma cilíndrica maciza, es de rodamiento, ya que la apófisis del atlas encaja con el del axis. Entonces, del axis con el del atlas. Su grado de libertad es uniaxial, por lo tanto solamente tiene un grado de movimiento, y el movimiento al ser trocoide y tener una forma cilíndrica maciza, el movimiento va a ser de rotación. En este caso, este movimiento de rotación se realiza en el plano sagital con el eje vertical o cráneo caudal. La articulación húmero-cubital. Este tipo de articulación es una articulación característica, ya que puede ser o no puede ser, sino que es proximal en relación hacia el hombro, y es distal. Tenemos la articulación húmero-cubital proximal y la húmero-cubital distal. Ambas son diartrosis, trocoides o pivotes. Tienen la superficie articular cilíndrica maciza y el movimiento que realizan es el de rodamiento.
¿En qué movimiento participan estas dos articulaciones? Movimiento de rotación. En el movimiento de pronosupinación. Pronación y supinación. Por lo tanto, tiene un grado de libertad, es uniaxial. Este movimiento se realiza en un plano transversal con el eje vertical o cráneo caudal o longitudinal. Tenemos a la articulación radiohumeral, también como diartrosis condilia. La forma de las superficies articulares van a ser son dos superficies redondeadas, cóncavas y convexas. Cóncavas, y aquí tenemos convexas. Y estas dos hacen movimiento de rodamiento y rotación. En este caso, su grado de libertad va a ser de dos ejes, biaxial, 2 grados de movimiento. Realiza movimiento de pronosupinación y movimiento de flexo-extensión. Se realiza en un movimiento sagital, en un plano sagital y un plano coronal, con un eje lateral y eje antero-posterior. ¿Hasta ahí estamos, chicos? Sí, doctora. Sí, doctor. ¿Estamos entendiendo o ya se están cansando? ¿Ah? Ya se han cansado, pero se han dormido. No, doctora. No, doctora. Ah, ya. Cuando no entiendan algo, me dicen, chicos, para que retroceda y siga explicando. ¿Ya? Está bien, doctora. Bueno, seguiremos con la compartida de la pantalla. Bien. Luego de esta articulación vamos a tener a la articulación metacarpofalángicas de los 4 últimos dedos. Este tipo de articulación metacarpofalángica es una diartrosis condilia, ya que tiene la forma de la superficie articular redondeada, cóncava, y la otra es redondeada, convexa. El rodamiento, su osteocinemático es el movimiento que presenta esta articulación, va a ser de rodamiento y rotación. Por lo tanto, tiene 2 grados de libertad, es biaxial, tiene 2 ejes. Entonces, a nivel de esta articulación se realiza un movimiento de flexo-extensión, abducción, aducción. Una pregunta. ¿Cuál es el movimiento de flexión y extensión? Porque yo estoy hablando flexo-extensión, pronosupinación, y yo no sé si me están entendiendo. A ver, ¿quién enciende su cámara y me muestra? ¿Podría volver a repetir? Doctora. Doctora, ¿Sí? ¿sí se puede decir, doctora? Claro. Tal vez alguien también contesta, no hay problema. Dani, creo que estabas entrando, por favor, siga, Dani. Ya, Isabel. Ya. Doctora, enciendo mi cámara. Sí, por favor. Ya. Este es flexión. Así. Y este es extensión. Ya. La extensión va a ser el contrario de la flexión y la flexión va a ser un movimiento en el cual vamos a medio forma de puño. En este caso de la mano sería así. Ya. Y este es extensión. Esa sería, doctora. Ya.
A ver, ¿quién me dice el movimiento de pronación, supinación? Ojo que estoy anotando sus participaciones. Ah, doctora, creo que es Carlos, algo con Doctora, no, no perdón, se puede un rato. Que siga nomás. ya, a ver, No. Isabel, disculpe, doctora. Pronación es un movimiento por decir, del cuerpo boca abajo, ¿no? Pronación y supinación. ya, 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 está bien. A ver, Carlos, Doctora, a ver, movimiento de rotación. rotación de aquí de la muñeca. Eso, muy bien, rotación. En realidad viene a ser un movimiento de pronosupinación. Rotación está bien. ¿Qué tenemos? Movimiento de abducción y aducción. Aducción que es más cerca del punto medio y abducción que se aleja así. ¿Sería? Exacto, muy bien. Muy bien. Bravo. Entonces, cuando digo, como en la diapositiva, dice, en la articulación metacarpofalángica existe movimiento de flexa extensión, abducción, aducción. ¿Qué movimiento sería? A ver, Erlan, tú que has encendido tu cámara y la has vuelto a apagar. Perdón, doctora, ¿cómo dijo? No lo escuché. El movimiento de la articulación metacarpofalángica, flexoextensión y abducción, aducción. ¿Cómo sería? A ver. La abducción es cuando se aleja del punto medio y la Ya, aducción es cuando se acerca. ya. Pero a ver, mostrame la articulación metacarpofalángica. No recuerdo, la verdad, doctora. ¿No sabes cuál es la articulación metacarpofalángica? Es la cabezona. A ver, Erlan. Chanchullo, chanchullo. A ver, ¿dónde está la articulación metacarpofalángica? A ver, a ver, a ver. A ver, ¿a quién pregunto? Andrea Martínez. Ya, Andrea Martínez no está entonces. Aleida Limachi. Buenas tardes, doctora. ¿Serían la mano, los dedos? Mostrame, enciende tu cámara y me muestras. Nada. Verónica Chuquimia. Ah, doctora, ¿puedo participar? ¿Ya? A ver, Eh, la articulación, ¿qué dijo? metacarpofalángica. Metacarpo, metacarpo falángica con la punta de los dedos y más abajo. Más o- Ya, ¿te has ubicado metacarpo? ¿No es cierto? Sí, sí. Dime Isabel, dime Isabel. Encende tu micrófono, Isabel. Perdón. La articulación de metacarpofalángica sería esto, el metacarpo y la falange. Sería entre la, la superficie proximal del falange y la cabeza del metacarpo. Exacto. A ver, Carlos. Como ha dicho tu compañera, ¿no es cierto? Metacarpo, este es el carpo. De la muñeca, aquí tenemos el carpo. Metacarpo.
Evidentemente, estas son las falanges, pero son tres, no es una sola. Falange proximal, falange medial, falange distal, de estos 4 dedos. ¿Sí? Entonces, la articulación metacarpofalángica es de los metacarpianos con las falanges proximales. Entonces, el movimiento de flexión, extensión de la articulación metacarpofalángica viene a ser esto. Flexión, extensión. ¿Sí? Flexión, extensión. Articulación, articulaciones metacarpofalángicas. Flexión, extensión. Abducción, aducción. Toma la definición de abducción, separación de la línea media. Estás hablando de la línea media del cuerpo, pero en este caso se habla de la línea media del segmento. Entonces, abducción, aproximación. ¿Ahora sí han entendido, chicos? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Movimiento de pronosupinación, evidentemente prono, posición de prono, boca abajo, supinación, boca arriba. Entonces, en la mano se toma como referencia el dedo pulgar, la palma de la mano, hacia abajo y el pulgar hacia adentro es pronación. La palma de la mano hacia arriba, el pulgar hacia afuera, supinación. ¿Estamos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, chicos. Muy bien. A ver, 7 minutos, 6 minutos. Vamos a terminar. Tienen que dar el examen, chicos, no se olviden. La siguiente articulación va a ser la articulación metatarsofalángica. Al igual que en la metacarpofalángica, vamos a tener un tipo de articulación de artrosis condilla. Está aquí encerrado en el círculo rojo. También son dos superficies redondeadas, una cóncava, esta de aquí arriba, y la otra convexa. También tenemos movimientos de rodamiento y rotación, por lo tanto, flexo-extensión y abducción, aducción. ¿Ya? La otra articulación, la articulación radiocarpiana, que está aquí encerrada en el círculo rojo. También es una diartrosis condilla. Tiene dos superficies redondeadas, una cóncava, que es la que recibe, y la otra convexa. También tiene No se ve movimiento. en la pantalla, doctora. Perdón. Gracias, gracias por decirme. Yo lindo les estoy hablando y no estoy compartiendo la pantalla por apurada. A ver. Ahora sí, ¿verdad? A ver, habíamos dicho la articulación metatarsofalángica. A ver. Vámonos a esto. ¿No es cierto? Está en el círculo rojo, la articulación metatarsofalángica. Ya les he explicado, la articulación radiocarpiana. Igual tenemos dos grados de libertad, por lo tanto, tiene movimientos de flexión-extensión, y tiene desviación radial, desviación cubital. ¿Ya? El otro movimiento, la otra articulación es la articulación trapecio-metacarpiana, que está aquí afuera. Es una diartrosis en silla de montar o articulación ciliar. Como vemos aquí, tiene igual una superficie cóncava y la otra superficie convexa. Tiene 2 grados de libertad. Tiene movimiento de rodamiento y rotación.
Entonces son movimientos de flexo-extensión, abducción y aducción. Al ser en esta parte es el que nos ayuda a flexionar, completar el puño y a hacer el hueco palmar. ¿Ya? Este terminamos. La otra es la articulación externo-postoclavicular, el esternón, la costilla y la clavícula. Esta también es una articulación en silla de montar o encaje recíproco. Tiene una superficie cóncava y una superficie convexa, que son articulares de forma perpendicular, esa es su característica. También tiene 2 grados de movimiento. Tiene los movimientos de elevación y depresión, retracción y protracción. Elevación, depresión, retracción y protracción. ¿Ya? Estos movimientos son en un plano sagital, plano coronal y el eje antero-posterior y eje sagital coronal. Y tenemos la articulación glenohumeral, que es un tipo de diartrosis esférica o enartrosis. La forma de la articulación es esférica y la otra parte es hueca opuesta. Y en esta articulación tiene 3 grados de libertad, por lo tanto es multiaxial. En esta articulación vamos a tener movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa. ¿Ya? Y por último tenemos la articulación coxofemoral, que también es una diartrosis esférica en artrosis, con las mismas características que la anterior. También es multiaxial, por lo tanto, tiene los 6 movimientos articulares. Flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa. Bien, chicos, hasta aquí entonces todo lo que corresponde a lo que es el primer capítulo de los planos ejes y los movimientos articulares. Mañana vamos a continuar con aquellas dudas que quedan pendientes. ¿Ya? Y no se olviden hoy, ni bien terminemos la clase, ingresar a la plataforma para dar el examen diagnóstico. ¿Ya? Nos vemos mañana, chicos. Anoten sus preguntitas que mañana las vamos a aclarar. Está bien, doctora. Bien, doctora, hasta mañana. Hasta luego, doctora. Mañana. Hasta luego, doctora.